ángeles se unen hoy. Santo, Santo. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Nos unimos a los millones y millones de ángeles, miríadas de ángeles que están cantando en el cielo y aquí en la tierra. Dale ese fuerte, ese aplauso al que se merece toda la gloria, todo el honor por los siglos de los siglos. Aleluya. Él es nuestro Dios, amén, nuestro Señor. Qué hermoso es nuestro Dios. La Biblia dice en Apocalipsis: y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo, dice la palabra, era semejante a un becerro. El tercero como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo. En el cielo, hermanos, hay un cántico, y ese cántico es, y esa alabanza y esa adoración a Dios es: Santo, Santo, Santo. El profeta Isaías no se había equivocado. En el capítulo 6, cuando el profeta Isaías tiene esa visión y ese llamado, dice: en el año en que el rey Usías muere, él ve sentado sobre un trono alto y sublime al Señor, y sus faldas llenaban el templo. Hay muchas veces que no vemos al Señor porque tenemos todavía a Usías levantado en nuestras vidas, y necesitamos hacer morir a Usías en nuestra vida para que podamos tener la revelación del trono de Dios y podamos ver su presencia y podamos estar en su presencia, adorarle con un corazón fluyendo en la presencia de Dios. Isaías tuvo que ver ese trono hermoso de lo alto y sublime al Señor. Sus faldas llenaban el templo, pero tuvo que morir Usías. Yo no sé cuál es tu Usías que necesita morir. Muchas veces el Usías es el pecado que hay, y por eso no entras en la presencia de Dios de una manera libre. Muchas veces son esas preocupaciones que no te dejan entrar, esas cargas con las cuales vienes, y tienes que hacer morir esas cargas y ese Usías para que puedas ver al Señor sentado en el trono y las faldas del Señor que llenan el templo. Y dice que por encima habían serafines, cada uno con 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 sus pies, y con 2 volaban. La misma visión que tuvo Juan cuando se le abrió las puertas y llegó al cielo. Diga conmigo: eso es lo que yo deseo, tener puertas abiertas para poder entrar en la presencia de Dios. Diga conmigo: este es el año de las puertas que se van a abrir en mi vida para poder entrar a la presencia de Dios y poder ver al Señor sentado en el trono, poder ver al Señor sentado, su falda llenando el templo, y yo poder cantarle y decirle: Santo, 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 Santo eres tú, Señor, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y esa visión de Isaías en el capítulo 6 dice: y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Diga conmigo: Shekinah, la Shekinah. ¿Cuánto desean la presencia de Dios? Amén. No un fuego extraño, no un humo extraño, sino la presencia de Dios. Diga conmigo: yo deseo esa presencia de Dios en mi vida. Vamos, levanta tu mano y dile: yo deseo esa presencia de Dios en mi vida. La casa se llenó de humo, y entonces Isaías vio su condición y dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de inmundos labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Amén, gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor y dile: Señor, tu casa está llena de tu presencia en esta hora. Aleluya, 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 aleluya. Levanta tus manos ahí donde está y dile: Señor, tu casa está llena de tu presencia. Yo puedo sentir la presencia de Dios. Solo un muerto no puede sentir la presencia de Dios en este lugar. Si estás muerto, no la vas a sentir, pero si estás vivo espiritualmente, sientes la presencia de Dios en este lugar. Aleluya. Aquí está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Aleluya. Hay libertad. Hay libertad.
libertad. Oh, rababajaba, mamandiarabasa. Oh, gloria, 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 gloria a ti. Aleluya, la tierra canta. La tierra canta. Y el cielo adora. Y todos gritan Que tú eres santo. Vamos a una sola voz. La tierra canta y el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, Señor, el cielo adora y tus hijos hoy aquí hermoso les adoramos. Tu santo nombre. Oh, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta y el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. ¿Sabe una cosa? En medio de la alabanza de su pueblo, Dios sana. En medio de la alabanza de su pueblo, Dios liberta. Usted sabe cuántas enfermedades, quizás usted no sabe cuántas enfermedades Dios le ha sanado en medio de la alabanza. Si tú estás enfermo en esta hora, levanta tu mano y dile: Señor, yo creo que tú puedes sanarme. Yo creo, Señor, que todo diagnóstico pueda cambiar. Yo creo, Señor, que esa atadura que hay en mi vida hoy se suelta en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, dilo en esta hora. En medio de la alabanza de su pueblo, Dios hace maravillas, milagros, prodigios. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantando una sola voz. Santo, Santo. Ángeles se unen. Muévete, aleluya. Salta en su presencia. Santo, aleluya. Yo he recibido sanidad mientras danzaba, hermano. Yo he recibido sanidad mientras estaba orando. Solamente hay que creer y tener fe como el granito de mostaza y creerle a Dios. Y Dios hará en nuestras vidas lo que debe hacer. Pero si tú todavía tienes ausías, no podrás tener la revelación del trono de Dios y no podrás entrar por su presencia con libertad. No podrás recibir lo que Dios tiene planeado para ti, las bendiciones espirituales en lugares celestiales. Así que mata ese usías hoy, mata esa preocupación hoy, mata esa carga hoy, suéltala en el nombre de Jesús. Dile: Señor, esta enfermedad que quizás me han diagnosticado los médicos, hoy se cancela. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi familia, Señor, mis hijos, mi casa, mi esposo, mi trabajo, todo, Señor, lo pongo bajo tu bendición y cobertura en esta hora. Y sé, Señor, que tú vas a hacer cosas maravillosas. Amén. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dale un codazo al hermano que está a su lado y dile: despiértate en esta mañana. Dios está aquí. Dios está en medio de su pueblo. Amén. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios es bueno, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Levanta las manos si tú crees que Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos creen que han recibido ese milagro de parte de Dios? Yo lo creo, hermanos. Amén.
Lo que yo estoy pidiendo lo voy a recibir. Amén. Porque yo soy su hijo y yo sé que el Señor me lo va a entregar. Amén. Abra su Biblia en Nehemías capítulo 3. Nehemías capítulo 3. Vamos al versículo 3 en esta mañana. Yo les pido por favor que se pongan de pie un momento solamente. Vamos a darle reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer. Leemos bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en el libro de Nehemías, Antiguo Testamento. Nehemías capítulo 3. Empezamos una nueva serie la semana pasada. Después del libro de Esdras se encuentra Nehemías. No lo busquen en el Nuevo Testamento porque no lo va a hallar. Amén. Antiguo Testamento, después de Esdras, Nehemías capítulo 3. Voy a leer algunos versos. Dice: entonces se levantó, verso 1, el sumo sacerdote Eleazar con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hanael. Junto a ellos edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Versículo 3. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Diga conmigo, la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con su cerradura. Diga conmigo, con su cerradura y su cerrojo. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesabel. Junto a ellos restauró Sadac, hijo de Bana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero su grande no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por los que estamos aquí en esta hora. Gracias por tu presencia tan maravillosa. Gracias, Espíritu Santo, porque tú te mueves con poder en medio de tu pueblo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque a través de tu palabra hoy tú nos entregarás una revelación para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a discernir tu palabra, Padre Santo, en esta mañana. Quita todo obstáculo, Señor, de nuestra vida, toda preocupación, cansancio, Señor, que tengamos en esta hora. Quita de nosotros, Señor, todo aquello que impida que tu presencia, que tu palabra, Señor, llegue hasta nuestros corazones, Señor, y sea como, Padre Santo, esa espada de doble filo que corta, Señor, que penetra, Padre Santo, y que llega hasta lo más profundo de nuestro conocimiento, Señor, nuestros pensamientos, Padre, que llegue hasta lo más profundo para discernir las intenciones, como dice tu palabra, Señor. Padre Santo, te ponemos en tus manos, Señor, todo lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, Padre Santo, y sabemos que tú nos estás dirigiendo en todo, Padre. Gracias en esta mañana, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Tome sus asientos en esta preciosa mañana. Restaurando las puertas. Es la serie que comenzamos la semana pasada. Diga conmigo, restaurando las puertas. Yo quiero que usted me ponga atención, por favor, porque es necesario que entendamos en lo espiritual lo que estamos hablando. La semana pasada estuvimos introduciendo esta serie nueva de mensaje que he titulado Restaurando las Puertas, basado en la historia de Nehemías, en el libro de Nehemías, la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y esta historia se encuentra en el libro de Nehemías y es un fascinante libro de la Biblia, el libro de Nehemías. Lo invito a que usted pueda leerlo en su casa, de la cual nosotros podemos sacar preciosas enseñanzas para nuestra vida espiritual. Usted sabe que la ciudad de Jerusalén estaba circundada por muros altos, fuertes, y tenía 12 puertas por las cuales se entraba, 12 puertas de ingreso. Y Nehemías tiene la misión dada por Dios para poder reedificar los muros de la ciudad que fueron destruidos y las puertas que fueron destruidas, junto a un equipo de hombres que se sumaron a esa labor de reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Y una de las cosas interesantes, hermanos, que debe hacernos reflexionar en nuestra vida es que en esta historia podemos encontrar paralelismos para nuestra vida espiritual.
espiritual. Podemos encontrar enseñanzas para nuestra vida espiritual. Los muros de una ciudad, como yo hablé la semana pasada, representan la seguridad de una ciudad, la seguridad que la ciudad tenía contra los ataques de los enemigos. Era una protección que tenía, o un primer círculo de seguridad que tenía la ciudad, y esta seguridad representaba una protección, como dije, contra los enemigos. Luego estaban las puertas, que eran orificios que habían en estos muros, con puertas de madera, de bronce, como estuvimos hablando, que permitían la entrada y la salida de las personas a la ciudad. Pero desde el punto de vista de seguridad, las puertas representaban un punto débil para la seguridad de la ciudad. Eran puntos débiles donde el enemigo podía infiltrarse, podía entrar. Y así como en Jerusalén encontramos 12 puertas, 12 nos habla de autoridad, dijimos de gobierno, y de la misma manera que hay 12 puertas allí en la ciudad de Jerusalén, también nosotros podemos entender que tenemos 12 puertas en nuestra vida que necesitamos restaurar. Hay una Jerusalén celestial que nos habla el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, que descenderá del cielo ataviada como novia, dice la palabra del Señor, que también tiene 12 puertas. 12 puertas. Y una de las cosas importantes que nosotros necesitamos entender, que cada una de estas puertas que estamos viendo, y la semana pasada comenzamos con la puerta de las ovejas, tiene una enseñanza para nuestra vida, y necesitamos restaurar cada una de estas puertas en nuestra vida. Comenzamos hablando la semana pasada, hermanos, de la puerta de las ovejas, y en este año 2018 es un año de puertas abiertas. ¿Cuánto decimos amén? Es un año de puertas abiertas para nuestra vida. ¿Qué es una puerta, pastor? Yo estuve hablando de eso. Es una oportunidad para nuestra vida. Una puerta, necesitamos discernir en lo espiritual las oportunidades que Dios nos va a abrir en este año. Oportunidades, puertas que se abren, desafíos. Diga conmigo, una puerta es una oportunidad, es un desafío que se abre. Vamos, dígalo de nuevo. Una puerta es una oportunidad, es un desafío que se abre en este año para nosotros. Este año 2018 hemos dicho que es el año de los nuevos comienzos, de las puertas abiertas y de los nuevos nacimientos. Y en este año 2018 Dios tiene oportunidades. Diga conmigo, oportunidades. Desafíos. ¿Cuánto decimos amén? Yo he visto las oportunidades y los desafíos que el Señor, hermano, nos ha empezado a dar en este año 2018, en lo físico y en lo espiritual. Diga conmigo, hay oportunidades, hay desafíos que se presentan. En la Biblia, hermanos, se mencionan de diferentes maneras el significado de la palabra puerta. La mayoría de los comentaristas, cuando hablan de puerta, comentaristas bíblicos, hablan de abertura, de un portal, hablan de una puerta. En hebreo, petá, en griego dijimos que es tibra. Y en tiempos antiguos las puertas se movían sobre ciertos pivotes que giraban de arriba a abajo, y con frecuencia las puertas eran dobles. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra puerta frecuentemente en sentido figurado, muchas veces en referencia a Cristo. Y dijimos la semana pasada que Jesús es la puerta. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Se habla de puertas también como oportunidad. Cuando a Pablo se le presenta esa gran puerta abierta, esa oportunidad abierta para poder predicar el evangelio en Asia, puertas eran oportunidades. Y puertas también hablamos que son entradas a los edificios, a terreno. Y la gente, hermanos del Medio Oriente, iba a las puertas para resolver asuntos legales. Eran en la puerta donde se resolvían asuntos legales, donde se hacían los trueques, donde se daban inclusive las noticias. La entrada común consistía en puertas dobles, como dije, revestidas de metal o de madera,
y era un lugar, ¿verdad?, donde se recibían noticias, donde se hacían trueques, donde se vendía y se compraba, y era un lugar donde inclusive se resolvían los problemas legales. Como los puntos también eran más débiles de la ciudad, las puertas eran frecuentemente objeto de ataque de los enemigos, y por lo tanto estaban flanqueadas por torres. Las puertas normalmente tenían unas torres flanqueadas. Allí en las torres había personas que estaban mirando hacia allá. Cuando venía el enemigo, daban la voz de alerta para que los soldados pudiesen cerrar la puerta y protegerla. De manera que hemos estado hablando de esto la semana pasada. Poseer la puerta de una ciudad era como poseer la ciudad. Cuando se poseían ya las puertas, el enemigo poseía las puertas, ya la ciudad estaba poseída. Y una de las cosas que me impacta mucho, que Jesús, hermano, le dice a Pedro: Pedro, sobre esta roca edificarás mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. El infierno no puede con la iglesia de Jesucristo. Las puertas del infierno no podrán nunca con la iglesia de Jesucristo. Dale ese aplauso a Jesucristo fuerte. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor fuerte. El infierno, hermano, nunca podrá con la iglesia gloriosa de Jesucristo. ¿Sabe? Podrán haber ataques, podrá haber persecución, pero jamás durante toda la historia, en este transcurso de estos 2000 años que el Señor subió al cielo y ascendió al cielo, la iglesia ha pasado por persecución, ha pasado por diferentes tiempos, pero jamás ha sido vencida, porque la iglesia es de Jesucristo y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hablamos de puerta, hermano. Se cerraban las puertas de noche, se volvían a abrir por la mañana. Jesús es la puerta, dijimos. En la puerta se realizaban mercados, y el artículo principal que se vendía en la puerta denominaba el nombre de la puerta. La puerta era el lugar donde se reunía la gente a oír un anuncio importante, la lectura de la ley. Cuando vamos al libro de Nehemías, en el capítulo 8, verso 1, cuando se lee la ley, se hizo en la puerta de la ciudad. Eran el lugar donde los ancianos se reunían para poder discutir los asuntos legales. La puerta también era el lugar de audiencia del rey o de los jefes. Fíjense qué importancia tenían las puertas de la ciudad. Muchas veces nosotros pensamos que las puertas eran solamente un lugar de entrada y salida, pero las puertas tenían una importancia fundamental, y nosotros vamos a ver ese paralelismo en nuestra vida espiritual. Figuradamente, la puerta se refiere también a la gloria de una ciudad. Ahora, en el lenguaje profético, cuando se habla de puerta, se define puerta como un espacio o una dimensión. Cuando pasamos por debajo de una puerta, pasamos de una dimensión a otra. Cuando usted venía afuera y pasó por la puerta de la iglesia, usted pasó de la dimensión de estar afuera a la dimensión de estar en este lugar, en el templo que hemos levantado en este lugar, el edificio que hemos levantado en este lugar donde nos estamos reuniendo. O sea, es un paso de una dimensión a otra dimensión. Dejamos lo de afuera para poder entrar a lo de adentro. Salimos de un lugar o entramos a otro lugar. De manera que las puertas son lugares que comunican. Diga conmigo: lugares que comunican. ¿Por qué les explico todo esto? Porque es importante, y lo vamos a ver en el transcurso de la serie. Son lugares que comunican, son lugar de intercambio. Eso es la puerta. Es lo que facilita o lo que dificulta, lo que permite o lo que prohíbe. ¿Aló? ¿Están aquí? Eso es una puerta, lo que te facilita, lo que te permite, lo que te prohíbe, lo que facilita o lo que dificulta algo. Abrimos puertas a las bendiciones o abrimos puertas a las maldiciones. ¿Me está entendiendo, mis hermanos? Entonces es necesario entender esto de las puertas. Las puertas es lo que
a veces dejamos entrar en nuestra vida o lo que sacamos de nuestra vida. Por eso es necesario que entendamos esto precisamente de las puertas y que Dios nos dé el don de discernimiento espiritual para que nosotros podamos entender en el Espíritu lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros. Lamentablemente hay muchos cristianos que le abren puertas al enemigo, le dan derecho legal al enemigo en la puerta de su vida, le dan derecho legal al enemigo para que el enemigo lo posea, para que el enemigo lo destruya. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo yo le puedo dar derecho legal al enemigo? Sí, cuando tú estás pecando, estás abriendo una puerta al enemigo y entregándole el derecho legal, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, como nos habla la palabra del Señor, lo que oyes, las murmuraciones, lo que dice, los chismes, son todas puertas que se abren al enemigo para que el enemigo posea tu vida, para que el enemigo haga estragos en tu vida. Y muchas veces decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? Pues revisemos si hemos abierto alguna puerta, si hemos negociado con el enemigo, si hemos dado derecho legal al enemigo para que el enemigo entre en nuestra vida y haga estragos. Amén. Mire, hay muchas veces, hermanos, que nosotros con nuestro pensamiento le estamos abriendo puertas al enemigo. Por eso Filipenses 4 dice, piensa en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable. Hay muchas veces que a través de nuestros ojos le estamos abriendo puertas al enemigo. Por eso Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, ¿entiendes? Porque muchas veces a través de lo que nosotros hacemos estamos abriéndole puertas al enemigo. El enemigo entra en nuestra vida y hace estragos en nuestras vidas. ¿Okay? Entonces muchas veces lo que sentimos abrimos puertas al enemigo. Por ejemplo, hay personas que sienten que alguien lo rechaza, sienten que alguien lo ve mal y sencillamente se empiezan a formar una película en la mente, que me miró mal, que no me quiere, mira cómo no me habla, mira cómo pasa de mí. Y allí, hermanos, estamos abriendo puertas al enemigo, y cuando el enemigo, hermano, le abrimos una puerta, una ventana, se mete adentro. Mire, Jesús lo dijo y lo narró en Mateo capítulo 12, verso 43 al 45. Dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Y cuando la llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Eso es lo que hace Jesús en nuestra vida. Nos adorna, nos limpia, nos pone bonito, saca a los espíritus malos afuera. Pero somos nosotros otra vez que le damos entrada a esos espíritus malos. Y mire lo que dice Jesús: yo he barrido la casa, yo la he adornado, la he desocupado. Entonces este espíritu que anda por allí, ¿verdad?, va y busca 7 peores espíritus, y entrados allí, quiere decir, hermano, que tienen que buscar un hueco por donde entrar. Normalmente la puerta, se le abre puerta. Entrados allí, dijo Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces usted se pregunta, uy, hermano, pero esta persona se convirtió al Señor, qué tremendo, cantaba, adoraba al Señor, tocaba de todo, ¿verdad?, en la iglesia, hasta el timbre de la iglesia, y resulta que de repente, mire, se vuelve esa persona que no entiende absolutamente nada, ¿verdad?, y se vuelve rebelde y se vuelve endemoniado. ¿Qué pasó? Abrió puertas, y entonces halló una casa barrida, adornada y limpia, y llevó 7 peores que él, y hizo estragos. Diga conmigo, es necesario que nuestras puertas estén restauradas. Y vamos a hablar de eso precisamente, de esas puertas. Mire, yo creo que Dios hoy y en el transcurso de esta serie le pueda abrir el entendimiento de su vida, sus ojos sean abiertos espirituales, y usted pueda ver en una nueva dimensión lo que queremos decir, porque Dios nos va a dar revelación bíblica con mayor claridad, y usted podrá captar el mensaje que hay detrás, hermano, cuando la Biblia habla tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de la palabra puerta. ¿Qué significa puerta? Ahora, regresando
regresando a Nehemías, en Nehemías capítulo 3, Dios usa a este hombre, Nehemías, para la restauración de los muros y la puerta de la ciudad de Jerusalén que estaban destruidas. La ciudad de Jerusalén fue y es actualmente, escuche, el centro de adoración de los judíos. Escuche, de los judíos, inclusive peleada hasta por los mismos árabes. De hecho, el tercer templo judío es que ya está en proyección, los planos están listos del tercer templo. Parcialmente hay cosas que ya están construidas. Por ejemplo, la menorá está ya construida y la exhiben ellos cuando uno va a Israel, un gran candelabro que va a estar dentro de ese tercer templo. Las cortinas del templo ya están construidas, algunos altares ya están construidos, está todo listo para que cuando se echen las bases del templo sobre la mezquita árabe, que es el lugar donde se va a construir el templo, entonces ya todo esté listo, no se pierda más tiempo, se coloquen los utensilios y se reciba al anticristo. Eso es lo que se está proyectando y nosotros debemos conocerlo. De manera que Jerusalén representa para los judíos, como dije, ese lugar con importancia histórico, político, religioso, de adoración, donde gobernó el rey David. Fue allí donde Jesús, ¿verdad?, estuvo, se movió en su ministerio terrenal, lloró sobre esa ciudad de Jerusalén, profetizó sobre Jerusalén y ahora Trump la hizo capital de Israel. Antes era Tel Aviv. Quiere decir que las profecías se están cumpliendo. Es en Jerusalén, la capital, donde el anticristo, en ese tercer templo que se va a construir, va a gobernar. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? Bueno, el domingo pasado nos centramos en hablar en la primera de las 12 puertas. ¿Cuál fue la primera de las 12 puertas? La puerta de las ovejas. Diga conmigo, la puerta de las ovejas. Y hay algo hermoso, hermano, y revelador en la palabra del Señor, que no es casualidad. El orden en que Nehemías va restaurando junto con su equipo las diferentes puertas. Y no es una casualidad que la primera puerta que se restaura precisamente es la puerta de las ovejas. Cada puerta, hermanos, nos revela a nosotros los pasos que los creyentes pasamos en nuestro progreso espiritual. Escuche, un salmo dice que el Señor ama las puertas de Jerusalén. Si usted se va al Salmo 87, en el versículo 1 hasta el versículo 3, usted va a encontrar: en los montes santos están sus cimientos. Dice, el Señor ama las puertas de Sión, que es Jerusalén, más que todas las otras moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. Ahora, dijimos que esa Jerusalén, que es ese lugar de adoración para los judíos, centro político, religioso y de adoración. Nosotros tenemos un lugar de adoración, una Jerusalén en nuestra vida. Esa Jerusalén en nuestra vida es el lugar de adoración. No necesitamos ir a Jerusalén a adorar, aunque nos gustaría ir a hacer un viaje, visitar todo eso porque es parte de la historia. Sí, cómo no, pero nosotros tenemos en nuestro corazón esa Jerusalén y esperamos la nueva Jerusalén. Aleluya. Nosotros no esperamos ir a esa Jerusalén, sino la nueva Jerusalén que Apocalipsis 21 nos habla, que descenderá del cielo, un lugar donde estaremos en tranquilidad, en paz, donde no habrá más lloro, no habrá más dolor, donde habrán 12 puertas, perlas, y dice, las puertas están todas lindas, hermosas, ¿verdad? Un lugar precioso donde reinaremos con el Señor. Ahora, mientras estemos aquí, hermano, nuestro lugar de adoración está en nuestro corazón. Diga conmigo, en mi corazón. Amén. Ahora, nosotros debemos cuidar las puertas en nuestra vida. Y la primera de las puertas a restaurar, dijimos la semana pasada, es la puerta de las ovejas. Amén. No es casualidad que sea la puerta de las ovejas. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo somos ovejas del Señor. Él es el buen pastor y el buen pastor su vida dio por las ovejas. Restaurar la puerta de la oveja significa restaurar la salvación en nuestra vida. Eso significa, lo primero que Dios viene a nuestra vida es restaurar nuestra relación
relación con Él, a hacernos ovejas de su prado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Somos ovejas de su prado. Amén. Usted y yo somos ovejas. Diga conmigo, amén. Dígalo fuerte, amén. La oveja es dócil, la oveja es hermosa, la oveja siempre está agachada comiendo el pasto. No es como la cabra que tiene la cabeza siempre arriba mirando qué maldad puede hacer. Hay muchos cabritos en la iglesia del Señor. Las cabras se comen el follaje de los árboles. Usted ve, por ejemplo, como les dije la semana pasada, usted ve un campo con un árbol y usted lo ve todo pelado como si fuera invierno. Es porque hay cabras en ese lugar, y las cabras se montan en los árboles a comerse el follaje. La oveja no. La oveja agacha la cabeza y come del pasto que el pastor le da. Entonces no seas cabrita, no levantes las cabezas, sea oveja. Amén. Porque el Señor quiere que seamos ovejas. Ahora, escuche, eso lo vimos la semana pasada, en Nehemías capítulo 3, verso 2. Dice que se levanta un sacerdote, Eliasab, el sumo sacerdote, con sus hermanos, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos aparejaron y levantaron su puerta hasta la torre de Mejá, y aparejándola hasta la torre de Hanael. Es interesante ver, hermano, que estos hombres sacerdotes realizaron dicha restauración. Fueron los sacerdotes que restauraron la puerta de las ovejas, liderada por el sumo sacerdote Eliasab, que literalmente, si usted va y busca el nombre Eliasab, significa Dios restaura o hace regresar. Eso significa Eliasab. Y solo un sacerdote y solo un mediador puede mostrar el camino a Dios. Y Jesús es el sumo sacerdote que nos ha mostrado el camino al Padre. Amén. Amén. La puerta de las ovejas estaba cerca del templo. Escuche, recibía este nombre porque por ahí entraban las ovejas destinadas para ser sacrificadas, para ser llevadas al templo. Estas ovejas provenían de un pequeño pueblo llamado Belén. Este pueblo Belén, un pequeño pueblo vecino de Jerusalén, era una ciudad levita. Era una ciudad habitada por levitas, dedicados principalmente a poder pastar y hacer crecer las ovejas para el sacrificio del templo. No es casualidad, hermano, que Dios haya determinado que Jesús precisamente naciera en Belén, por cuanto Él tenía que ser el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Amén. ¡Pah! ¡Qué hermoso es esto, hermano! Mire, hasta Tutankamón se hubiese levantado de la tumba y hubiese dicho ¡amén! A ver, iglesia, diga amén. Amén, aleluya. ¿No le fascina esto? ¿No le alegra que el Señor hizo nacer a Jesús en Belén? Y Él es el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. El que fue al sacrificio, el que fue a la cruz, enmudeció como oveja, dice Isaías 53, y fue al matadero como cordero. ¿No enmudeció su boca? Amén. Mira, hermano, una de las características que tiene la oveja, que cuando la están matando no chilla. No es como el cochino que hace un escándalo tremendo. O una vez un gallo que yo tenía, que lo fui a matar, mi mamá me dice: agarre ese gallo y mátalo porque vamos a hacer una tremenda salsa para unos espaguetis. Y el gallo estaba en un baño 2x2. Y yo llego al baño, hermano, y tratando de agarrar ese gallo por todos lados, y no se hacía agarrar, y hacía un escándalo y un escándalo tremendo, hasta que lo agarramos por el cuello y yo, señora, le torcí el cuello así, como a veces provoca a algunos hermanos torcer el cuello, así, ¿verdad? Y aquel gallo hizo un escándalo, hermano, y por todos lados, bataqueó la cabeza por todos lados, la sangre estaba en todos lados. Ahora, la oveja, escuche, porque hemos tenido esa experiencia en nuestro país. En un día en Semana Santa trajimos un par de ovejas. Se me ocurrió traer un par de ovejas a la iglesia para hacer la historia de Jesús y bueno, esas ovejas lo que hicieron, el desastre que hicieron. Se me ocurrió meter unos asnos a Jesús montado en el asno por la puerta de la iglesia, y justo cuando pasaba por la mitad del templo, usted sabe lo que hizo el asno. La gracia que hizo el asno. Pero bueno, al pastor lo tenían así bajo la mira, ¿verdad?
los ancianos de la iglesia. Ok, pero se me ocurrió comprar 2 ovejas, las llevé en una camioneta que yo tenía. Jamás esa camioneta volvió a ser igual. El olor fue siempre de oveja. Cuando se montaban decían, pastor, qué olor tan raro. Le decían, no, es olor de oveja, es tu olor. Eso huele a ti, ¿verdad? Porque la oveja impregna todo, hermanos. Mire, eso lo dejó. La camioneta era nueva y nunca la vendí con el mismo olor. Y eso que le pusimos plástico para llevar esas ovejas de un lado para otro. Y el hermano que me acompañó, las amarramos por los pies y las pobres ovejas estaban allí. Bueno, desde Higuerote que fuimos hasta Caracas en la camioneta, los que conocen el trayecto saben muy bien. Pues resulta que la camioneta nunca más olió igual. Entonces, mi papá, que era el que tenía que matar las ovejas, ¿verdad? Para comérnoslas luego el día de Pascua, porque la hicimos eso el domingo de Ramos. Tuvimos las ovejas vivas durante toda la semana en la iglesia. Eso fue un show, ¿verdad? Tener unas ovejas vivas en la iglesia durante toda la semana. Eso fue tremendo, pero el viernes mi papá la mató. Mire, hermano, esa oveja no dijo ni pío. Esas 2 ovejitas murieron, como dice la palabra. Enmudeció su boca y como oveja fue llevada al matadero. Entonces necesitamos ser ovejas. Diga conmigo, tengo que ser oveja. Hay que restaurar, hermano, la oveja que el Señor quiere que nosotros seamos. Amén. Hay que restaurar. Entonces, escuchen, en los evangelios está registrada la ocasión en que Jesús entró por esa puerta, la puerta de las ovejas. Yo quiero que usted me acompañe en Juan capítulo 5, porque la vez pasada no pude terminar el mensaje por cuanto estaba bastante cansado del viaje que venía de haber aterrizado ese mismo día y realmente estaba un poquito cansado. Pero Juan capítulo 5, porque yo quiero que usted entienda la palabra y la pueda y pueda tener ese conocimiento. En Juan capítulo 5, versículo 1 al 9, dice: después de estas cosas vi una fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y había en Jerusalén cerca de la puerta, ¿qué dice ahí? De las ovejas. Ya usted sabe, la puerta de las ovejas que da al norte de la ciudad de Jerusalén. Cerca de la puerta de las ovejas había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hace 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Amén. Me gusta esto porque es la pregunta que Dios nos hace siempre. ¿Tú quieres la bendición? Hay muchos que no quieren la bendición o desprecian la bendición de Dios. Pero mire, este hombre, hermano, dijo: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Esto para los adventistas, los que guardan el día de reposo. Jesús sanaba en el día de reposo. Amén. Así que fíjense, hermanos, qué tremendo. Esa era la puerta de las ovejas que estaba la puerta cerca, el estanque de Betesda, perdón, que estaba cerca de la puerta de las ovejas, donde este hombre recibió, este paralítico que yacía desde hace mucho tiempo esperando el movimiento de las aguas, recibe la sanidad del Señor. Jesús es nuestro sanador. ¿Cuánto lo declaramos en esta mañana? Levante su mano ahí donde esté y diga: yo declaro en esta mañana que Jesús es mi sanador. La puerta de las ovejas es la puerta de la salvación. Lo primero que Dios viene a restaurar en nuestra vida, hermanos, así como Nehemías restaura la puerta de las ovejas, lo primero que viene Dios a hacer en nuestra vida es a salvarnos. Escuche, usted no puede hacer nada sin primero ser salvo. La salvación es lo primero que viene a su vida. Él es el mediador del nuevo pacto, dice la palabra del Señor. Algunos comentaristas dicen que esa puerta no tenía cerrojo, no tenía llave, no tenía nada. De hecho, no se menciona en la Biblia ni cerrojo
cerrojo ni llave. Las otras puertas sí. Y era, podríamos decir, la única puerta sin cerrojo y sin llave, para que cualquiera pudiese entrar por ella en cualquier momento. La salvación, hermanos, es gratuita. Amén. Y es para todo aquel que cree. Aleluya. Amén. No se necesita una llave, no se necesita un cerrojo. Solamente el Señor está tocando a la puerta de tu corazón y eres tú que tienes que abrir la puerta. Apocalipsis 3:20 lo dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, la decisión de abrir la puerta está de tu lado. Amén. Porque la salvación es gratuita. Diga conmigo: la salvación es gratuita. Es no por obras, es un don de Dios, es un regalo de Dios para que nadie se gloríe. Amén. Ahora, todos estamos invitados a pasar por la puerta de las ovejas, que es la puerta de la salvación. Es la primera puerta por la cual tú y yo pasamos. La primera es la puerta de la salvación en nuestras vidas. La puerta no tiene cerrojo ni llave, pero es una puerta estrecha. Diga conmigo: es una puerta estrecha. Mateo capítulo 7, váyase conmigo a esa narración del Señor, porque mire, hermanos, muchos quieren ser cristianos a su manera, pero no es a mi manera, es a la manera de Dios. Amén. Muchos quieren ser cristianos light, pero la palabra de Dios nos habla claramente cuál es el precio que hay que pagar para ser un verdadero cristiano y para poder tener la salvación en nuestra vida. Mire, Mateo capítulo 7, me gusta ese capítulo de Mateo porque nos habla de muchísimas cosas, entre las cuales no juzguéis para que no seáis juzgados. Nos habla de pedir, buscad y llamad, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero nos habla también de cómo entrar en el reino de Dios. Váyase conmigo al verso 13 y mire lo que dice: entrad por la puerta estrecha. Esa es la puerta de la salvación. Esa es la puerta de las ovejas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ay, pastor, pero es que a mí me gusta esto, me gusta lo otro, tengo que sacrificarme de esto, sacrificarme de lo otro. Si tú no te sacrificas, estás caminando por la puerta ancha. Eso es lo que estás haciendo. Pero cuando verdaderamente tú amas a Dios, tú quieres meterte por la puerta angosta, por la puerta estrecha. Dice: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Amén. Me gusta esa palabra, pocos son los que lo hallan, porque hoy en día creemos que el cristianismo es un cristianismo light y que estadios llenos estarán llenos. Sí, gloria a Dios. Pero ¿cuántos de esos estadios, personas en esos estadios, son verdaderamente cristianas, que están viviendo una vida verdaderamente dedicada al Señor? Pocos son los que los hallan. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Yo quiero ser un escogido del Señor. Yo no sé usted, pero yo quiero ser un escogido de Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. 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 La puerta de las ovejas no era fácil, no es fácil entrar por esa puerta, pero ¿sabes qué? Cuando entras por esa puerta, hayas descanso para tu alma. Amén. Mire, estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Amén. Diga conmigo: la puerta de las ovejas, la puerta de las ovejas representa la salvación. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿O estás titubeando? ¿O estás nadando entre dos aguas? Cuando te preguntas: ¿estás seguro que si hoy cierras tus ojos lo abrirás en la presencia del Señor? Ay, ay, ay. Si no estás seguro es porque andas por la puerta ancha. Pero los que queremos andar por la puerta angosta, nuestra respuesta es sí, estoy seguro de que si cierro mis ojos hoy, los abro en la presencia del Señor. Amén. Entonces, esta es la puerta, hermano, de las ovejas. Jesús es la puerta a través de la cual podemos entrar en el reino de Dios, la cual está abierta para todo aquel que cree. No hay excepción de persona. Dios no hace excepción de persona. No hay
personas que van a ir al cielo antes que otros. No. La única decisión está en la persona. Amén. Y todos tienen la misma oportunidad dada por Dios para estar en la presencia de Él. Jesús dijo en Juan 10:7: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron fueron ladrones, salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, robar y destruir, dijo Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Levante la mano los que tenemos vida en abundancia en este lugar. Si tú todavía no tienes vida en abundancia, este es el día. No has venido aquí por casualidad. Dios te ha traído a ese lugar para que tú puedas escuchar, puedas entrar hoy por la puerta de las ovejas y puedas hallar la salvación. Si alguien está nadando entre dos aguas y está caminando entre dos caminos, escuche bien, este es el día para que hagas la decisión de tu vida, para que puedas decirle: Señor, quiero darte mi corazón a ti, quiero que tú seas el Señor y dueño de mi corazón. Vea conmigo la puerta de las ovejas. El salmista en el Salmo 100 decía: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias a Dios, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, y su misericordia y su verdad permanecen para siempre. Amén. La puerta de las ovejas es también una figura del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Hermano, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. El nuevo nacimiento tiene que ser una evidencia en tu vida. Tú no puedes ser un cristiano y no haber nacido de nuevo. Escuche bien, la palabra de Dios es clara. Un hombre de mucha sabiduría y de mucha religión se acerca a Jesús. En Juan capítulo 3, en el versículo 1, se llamaba Nicodemo, era un fariseo, dice, un principal entre los judíos, y vino a Jesús de noche y dijo: Rabí. Le dijo maestro, significa rabí. Yo te reconozco que eres un maestro, reconozco que tu palabra ha impactado la vida de muchas personas, reconozco y sé que lo que tú dices ha cambiado a muchas personas. Y le dijo: sabemos que viene de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no viene de parte de Dios. Y Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no entras por la puerta de las ovejas, no vas a poder ver el reino de Dios. Esa fue la palabra que Jesús le dijo a este principal, a este maestro, a este religioso. Podrás conocer mucha Biblia, pero si no naces de nuevo, si tu vida no cambia, si tú eres el mismo de ayer, si eres un cristiano con las mismas características que venías de antes, déjame decirte, no has nacido de nuevo y no vas a poder entrar en el reino de Dios. Mire, la palabra dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo un hombre puede nacer viejo? ¿Puede acaso entrar de nuevo al vientre de su madre? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, renovación, amén, limpieza, gloria a Dios, han sido limpios tus pecados, ha habido renovación en tu vida, sigues con las mismas situaciones de antes. Escucha, nacer del agua y del Espíritu, esto es muy profundo, no me puedo parar aquí para decirle, pero si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Os es necesario nacer de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Si tú no experimentaste de nuevo nacimiento, cuando tú vienes a Cristo, tú tienes las cosas que tú cargabas antes. Mire, cuando yo me convertí al Señor, hermano, habían cosas en mí que yo tuve que dejar. Y me sentía mal cuando hacía ciertas cosas y decía ciertas cosas. Y me sentía mal. En ese momento, hermano, era como que una confrontación entre dos seres. Un ser espiritual y un ser carnal que estaba allí, pero que el ser espiritual necesitaba ganar al ser carnal. Amén. Gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. ¿Cuánto le ha pasado eso? ¿O soy el extraterrestre aquí? Amén.
A todos nos ha pasado, ¿verdad? El sentir que hemos nacido de nuevo. Jesús es la puerta. Amén. Es necesario nacer de nuevo. El primer paso en la progresión de nuestra relación con Dios es reconocerlo a Él. Ahora, todo esto, hermano, regresando a Nehemías, me hace reflexionar. ¿Por qué fue la puerta de las ovejas lo primero? Amén. ¿Y por qué tiene que ser la salvación lo primero en nuestra vida? Amén. Dios tiene siempre un paralelismo y siempre una enseñanza para nuestra vida espiritual. Ahora, en el verso 3 de Nehemías, escuche lo que voy a decir ahora. También dice la palabra del Señor que restauraron, la segunda puerta que restauraron fue la puerta del pescado. Capítulo 3, verso 3 dice: los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron, la levantaron su puerta con sus cerraduras y sus cerrojos. Esta sí tenía cerraduras y cerrojos. Junto a ella restauró Meremot, hijo de Uría, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Musulán de Berequía, hijo de Mesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana, e inmediatamente a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Diga conmigo: la segunda puerta a restaurar en nuestra vida. Vamos, dígalo fuerte: la segunda puerta a restaurar en nuestra vida es la puerta del pescado. Uy, ¿qué dice, pastor? A mí no me gusta el pescado. La segunda puerta, hermanos, es la puerta del pescado. La puerta del pescado era una puerta por donde metían los pescados que venían del mar de Galilea y del Jordán para venderlos en la ciudad. Pero ¿qué representa el pescado en nosotros? ¿Qué representa para nosotros? Mire, hay dos puntos de vista, hay dos. Yo le voy a hablar de dos aplicaciones para nuestra vida espiritual de lo que es el pescado. La más grande tarea, hermanos, del ser humano a cumplir es la de ser llamados pescadores de hombres. Dios nos ha llamado a ser pescadores de hombres. Quiere decir que después de la salvación lo que viene es el dar testimonio a otras personas de lo que Cristo ha hecho en ti. Amén. Y es necesario restaurar esa puerta en nuestras vidas, en la puerta de la restauración de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Dios, hermano, dice en 2 Corintios 5:11, nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Reconciliar al hombre con Dios. Cada uno de nosotros tiene ese ministerio. Nadie de los que está aquí puede decir: es que yo no soy evangelista. Una cosa es ser evangelista o evangelizar, y otra cosa es el ministerio de la reconciliación, que todos y cada uno de los que estamos aquí lo tenemos. Estamos llamados a reconciliar al hombre con Dios, a reconciliar a tu mamá que no conoce al Señor con Dios, a reconciliar a tu esposo que no conoce a Dios con el Señor, a reconciliar a tu hijo que no conoce a Dios con el Señor, a reconciliar a tu casa con el Señor. Dale un codazo al hermano que está a su lado y dile: escucha, no se necesita ser evangelista. Escucha, no se necesita ser evangelista. Amén. Antes de que Pedro fuese un evangelista, era un pescador. Escuche, Pedro era un pescador. ¿Y sabe lo que pasó? Cuando Jesús, hermano, se pone a predicar y se aparta de la orilla y comienza a predicar a las multitudes, y luego le dice a Pedro y a los que están en la barca: vayan y echen las redes. ¿Se acuerdan esa historia que está en Lucas capítulo 5? Y echaron las redes, y cuando recogieron las redes, la recogieron tan llenas que necesitaban pedirle a otras barcas que vinieran para que pudiesen traer todos los peces. Pedro, hermano, en ese momento, que era un pescador, cuando vio aquel milagro de la pesca milagrosa, cuando el Señor le dice: echa las redes, en tu nombre las echaré, le dice, y cuando recogen, el Pedro, hermano, se queda tan tremendamente frío que cae a tierra y le dice al Señor: soy hombre pecador, apártate de mí, Señor. Y el Señor lo que le dice: Pedro, hasta ahora tú has sido pescador y yo te llamo a ser pescador de hombres. Amén. Gloria al Señor. Diga conmigo amén. El Gadareno. ¿Cuántos se acuerdan del Gadareno? Sí. Algunos han sido gadarenos aquí. Sí, ¿cuántos se acuerdan del endemoniado gadareno? Sí.
Mire, Marcos capítulo 5, váyase a Marcos capítulo 5. Mire, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, Jesús enseguida vino al encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, sí, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Este hombre, hermano, era, porque muchas veces había sido atado, era un Hulk, ¿verdad? Había sido atado con grillos, dice, y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió, se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciéndole: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Dice, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, porque los espíritus siempre buscan un cuerpo donde habitar. ¿Está entendiendo? Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y salieron. Dice, viene a Jesús, verso 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, libre. Amén. Diga conmigo: libre. Amén. Porque cuando entramos por la puerta de las ovejas hay salvación y hay libertad para nuestras vidas. Pero pasa algo cuando entramos por la puerta de las ovejas. Escucha esto. Y les contaron lo que habían visto, cómo lo había acontecido aquel que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Señor, permíteme estar contigo. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. La puerta del pescado, hermano, la evangelización. Tu casa primero, los que están contigo primero. Aquel hombre fue y dio testimonio a los que estaban alrededor. Si los que están alrededor de ti no se convierten, es por algo, es por tu mal ejemplo. Pero si tú has sido cambiado y naces de nuevo, los que están alrededor tuyo van a ver ese ejemplo. Amén. Dale un codazo al hermano que está a su lado y dile: escucha. El Señor nos hace pescador de hombres. Diga conmigo: el Señor nos hace pescador de hombres. ¿Cuántos se comprometen en esta semana a dar testimonio a los que están en su casa o a los que están cerca? Mire, cuando el Señor dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 1 verso 8, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El Señor empezó por Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén? Los suyos, los hermanos judíos, los de su casa. Diga conmigo: tengo que evangelizar a los de mi casa. Jerusalén. ¿Quién eran los de Judea? Los amigos. Yo tengo que evangelizar a los amigos. Después de la casa, los amigos. Luego vienen los enemigos, Samaria, los enemigos, y luego los confines de la tierra. De nada te sirve ir a los confines de la tierra si primero tú no has evangelizado a tu Jerusalén. Apláudele al Señor si tiene fuerza y si puedes. Amén. Si puedes, apláudele al Señor. Amén. Entonces, cuando tú te atreves a dar testimonio de Cristo, es que realmente tu vida es un ejemplo para otros. Tus redes no están rotas. Porque mucha gente trata de dar testimonio a su propia familia, pero no puede agarrar los peces se le van porque las redes están rotas. ¿Qué significa, pastor, las redes rotas? Fuma, bebe, todavía dice malas palabras, dice que eres cristiano, pero no te portas como un verdadero cristiano. Tus redes están rotas. Dices mentiras, tus redes están rotas.
¿Me está entendiendo? Tú puedes echar las redes, pero jamás esas redes van a venir con pescado porque se van por los huecos. Repara tus redes y luego sé testigo a otras personas. Diga conmigo la puerta del pescado. Segunda puerta en la cual necesitamos restaurar en nuestra vida es la evangelización. Diga conmigo la evangelización. Pero primero a los nuestros, amén. A los de nuestra casa. Diga conmigo a los de nuestra casa. Apúntale con el dedito así, a los de nuestra casa. A los que no te quieren escuchar, a los que te vacilan, a los que se burlan de ti. Vamos, apúntale y dile, a eso necesitamos, a eso necesitamos. Luego, a los que están alrededor, a nuestros vecinos. Amén. Entonces, esta es la puerta del pescado. Diga conmigo la puerta del pescado. ¿Cuántos están aprendiendo algo en este día? Amén. Aleluya. Dale un codazo y dile, aprende en este día. Punto número 1, la puerta del pescado me habla de proclamar las buenas nuevas, de ser discípulos del Señor. Id y hacer discípulos a las naciones, id y predicad a todo el mundo, sí, pero predica primero en tu casa, amén. Primero a Jerusalén, luego a Judea, luego a tus enemigos. Cuando eres capaz de predicarle a tus enemigos, wow, eso sí es tremendo, amén. Aquellos que han hablado mal de ti, aquellos que te han criticado, aquellos que te han injuriado. Cuando eres capaz de predicarle a los de Samaria, podrás ir a los confines de la tierra. Pero es necesario que crucemos esta puerta y que proclamemos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero para ello es necesario también que nuestras redes estén en perfectas condiciones. Cualquier ruptura de las redes hará que la pesca sea en vano. Pedro caminó con Jesús y sin embargo lo negó 3 veces. Sus redes estaban rotas en ese momento. Sin embargo, restauró las redes rotas y el día de Pentecostés lanzó las redes a más de 3,000 personas y se convirtieron en aquel lugar en el día de Pentecostés. Cuando una persona no se atreve a dar testimonio de Cristo en su vida, es porque sus redes se encuentran averiadas, se encuentran rotas. No pueden, no se atreven a poder dar testimonio del Señor porque no tienen cómo. Es necesario contar, hermanos, las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es necesario contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por el lugar que estemos, en el lugar donde andemos, es necesario proclamar lo que el Señor ha hecho en mí. Pastor, yo no soy un evangelista, no te estoy hablando de evangelista, te estoy hablando del primer ministerio que todos nosotros tenemos, que es reconciliar al hombre con Dios. Amén. Luego, si tienes el ministerio, es otra cosa. Amén. Pero no necesariamente necesitas ser un evangelista para evangelizar. Todos hemos sido llamados a compartir la palabra, amén, a un amigo, a una amiga, a un hermano, a una hermana. Dios nos va a pedir cuenta por la cantidad de vidas las cuales no le hemos presentado el evangelio de Jesucristo. Mi pregunta es, en la casa donde tú estás trabajando, con la señora con la cual estás trabajando, ¿sabe que eres cristiana? En el lugar donde tú estás, ¿sabe que eres cristiana? ¿Sabe que eres cristiano? En el lugar donde tú estás, ¿saben que tú amas a Dios? Eso es importante, lo primero que deben saber. En el lugar donde tú estás, lo primero que deben saber, que tú eres diferente a todos los demás. ¿Cuántos dicen amén? Si tú no eres capaz de decir que eres diferente, que eres cristiano, que amas a Dios, tus redes están rotas. Tus redes están rotas, te avergüenzas del evangelio. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Primeramente al judío, al gentil, ¿verdad? Y no nos tenemos que avergonzar. Okay. No podemos descuidar la puerta del pescado en nuestras vidas. Pero la segunda vertiente, para ir terminando, porque el pescado nos habla de evangelización. Recuerden que los primeros cristianos tenían un simbolito, el del pez. ¿Se acuerdan? Donde quiera que iban, hacían el pez en la arena y sabían que por ahí habían pasado cristianos. Y donde se reunían, ponían el pez, ¿verdad? Y era el lugar donde sabían que se estaban reuniendo los cristianos. Pero la segunda aplicación de la puerta del pescado en nuestra vida es algo hermoso. Juan capítulo 21. Váyase al Evangelio de Juan y con esto termino en este día. Juan capítulo 21, versículo 7 al 9. Amén.
¿Cuántos lo tienen? Aleluya. Gloria a Dios. Mire, cuando Jesús muere, resucita al tercer día y luego se le aparece a sus discípulos. Y en una de esas apariciones, la tercera aparición de Jesús a los discípulos fue aquí. Juan capítulo 21 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Diga conmigo, el mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de la casa de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Sabe por qué no pescaron nada? Porque ellos no habían sido llamados a pescar. Ellos habían sido llamados a pescar hombres, no a pescar peces. Esa noche, hermanos, no pescaron nada, pero fue con propósito. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad las redes a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Era necesario, ¿verdad?, que Jesús le demostrara a ellos, como le demostró en aquella pesca milagrosa, que Él era el Señor. Mire, qué tremendo. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Juan, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se quitó la ropa, hermanos, porque se había despojado, y se echó al mar y comenzó a nadar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Escuche, porque aquí está la revelación de la palabra. La puerta del pescado, el pez y el pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra, llenó de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Y le dijo Jesús: venid y comed. ¿Sabe lo que también significa el pez? La comida espiritual. Pez y pan. Ahí está la comida. El Señor le quería hacer entender algo. Le quería revelar algo a sus discípulos. Había pescado y pan encima de la brasa. La puerta del pescado representa también el alimento sólido, es decir, la palabra ungida que nosotros necesitamos. Después de la puerta de las ovejas y de la salvación, nosotros necesitamos seguir comiendo palabra ungida. Necesitamos dar testimonio evangelizando, pero necesitamos comer palabra ungida. Diga conmigo: palabra ungida. Palabra de Dios en nuestra vida. Palabra que alimenta nuestra alma. Diga conmigo: palabra que alimenta nuestra alma. Es importante destacar que este tipo de alimento no es para todos. Escuche, Jesús resucitado comió del pescado. Lucas 24:42. Y cuando lo compartió, si usted ve en Lucas 24:44, les dijo, le abrió el entendimiento a sus discípulos. Vamos a leerlo para que usted se dé cuenta. Dice: les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle. Verso 12: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. El verso 15 dice: y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mi cordero. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Ellos comieron de ese pescado y de ese pan.
Y por fin entendieron que eran el Maestro, el Hijo de Dios, que estaba con ellos. La tercera vez Jesús le dijo: ¿me amas, Simón? Y Pedro le dijo, entristecido, la tercera vez: ¿me ama? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor, yo quiero comer de ese pan. Yo quiero comer de esa palabra ungida que es el pescado. ¿Sabe una cosa? El pescado tiene espinas y hay que comerlo con atención. La palabra de Dios hay que comerla con atención. Atención, ¿por qué? Porque esa palabra nos va a dar revelación a nuestra vida. No podemos comerla como si estuviésemos comiendo cualquier cosa, sino con atención, porque Dios nos va a revelar, nos va a abrir el entendimiento en nuestras vidas, nos va a permitir que entendamos. El pan solamente da conocimiento, pero el pescado te va a dar revelación de la palabra, revelación de las profundidades de la Escritura. Iglesia, es tiempo de cruzar la puerta del pescado, es tiempo de comer alimento sólido. Se acabó el tiempo de la leche, viene el tiempo de alimento sólido, de hablar de lo que nuestros propios ojos están viendo, testificar de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Dios va a abrir puertas grandes aquí a personas, oportunidades que Dios va a dar, pero es Dios que te la va a dar, y por lo tanto tú tienes que pararte firme y decir: Señor, yo voy a seguir testificando de lo que tú has hecho en mi vida. Yo no te voy a negar, porque si yo te niego, tú me negarás delante del Padre que está en los cielos. Señor, donde quiera que yo vaya, yo voy a proclamar tu palabra, yo voy a extender el reino de Dios donde quiera que yo esté. Así esté en donde esté, en el lugar donde tú me pongas, con quien tú me pongas, Señor, yo voy a hablar de las grandes maravillas de Dios. Yo voy a dejar de cortar de hablar del hermano y de la hermana, y voy a empezar a hablar de Cristo a la gente. Voy a cortar el chisme, voy a cortar la murmuración de hablar de fulanito y de menganito, y me voy a dedicar a hablar de Cristo a aquellos que no conocen al Señor, para que sea una realidad la puerta del pescado en mi vida. Aleluya, aleluya. Ahí donde está, iglesia, levanta tus manitos, levanta tu manito y dile: Señor, ponte de pie ahí donde está. Es necesario restaurar la puerta del pescado, la necesidad de recibir la palabra revelada, el alimento sólido y la evangelización, el compartir la experiencia personal con el Señor. Aleluya. Levanta tus manitos ahí donde estás. Levanta tus manitos ahí donde estás y dile: Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¿Sabe quiénes fueron los que restauraron esa puerta? Los descendientes de Sena. Y si usted se va al libro de Esdras, en el capítulo 2, usted va a ver quién eran esos descendientes. Eran hombres y mujeres que habían salido de la cautividad. Solo aquellos que salieron de la cautividad son capaces de dar testimonio a otros de que Jesucristo está vivo y que Jesucristo puede hacer las cosas cambiar en la vida. Aleluya. Solo aquellos que han conocido la cautividad son capaces de poder expresar y de poder hablar, así como el apóstol Pablo lo hacía, así como Pedro lo hacía, así como Jacobo y Juan lo hacían. Son los capaces de expresar las maravillas de Dios en su vida. ¿Has salido tú de la cautividad? ¿De dónde saliste? ¿De la brujería?
Allí es donde el Señor quiere que tú le hables a otro de lo que Dios hizo en tu vida. De dónde saliste del alcohol, es ahí donde Dios quiere que tú le hablas a otro de lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios me sacó de la ansiedad, de los temores, y yo le hablo a otro de lo que Dios ha hecho en mi vida. Aleluya. ¿De dónde te sacó? ¿De qué cautividad te sacó? Descendiente de Sena eres para hablar y para reconstruir la puerta del pecado. Padre, hemos predicado tu palabra en esta mañana, Señor. Padre, así como está, Señor, escrita, Señor, tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Padre, que tu palabra no caiga en saco roto, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda traer bendición y vida eterna a otras personas, Padre. Señor de la gloria, que de la misma manera como Jacob tuvo ese encuentro contigo, con los ángeles, la escalera que subía y bajaba, y se abrió una puerta en el cielo, Señor. Padre, y Jacob dijo: esta es casa de Dios y puerta del cielo. De la misma manera, Señor, los que estamos aquí podamos, Señor, testificar. Padre, podamos hablar y podamos decir las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas. No podemos callarnos, no debemos callarnos, no debemos quedar mudos ante un mundo que necesita tu palabra, que necesita tu revelación. Padre, hoy yo te pido, Señor, que renueves un pacto con tu iglesia, con tu pueblo, Señor, con cada uno de los que están aquí, Señor, para que puedan ser esos voceros tuyos, para que puedan ser, Señor, esos hombres que levanten y esas mujeres que levanten la voz, Señor, donde quiera que vaya. Sean esos mensajeros de salvación. Tu palabra dice: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Tu palabra, Señor, es preciosa y hermosa, Padre. Oh, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Padre, aquellos que hoy, Señor,